Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unas horas subí un video de broma que ya se me ocurrió de antes, ¿no? Un video, digo, tal vez algunos lo alcanzaron a ver, sobre la pomada de la campana, ¿no? Y cómo la gente que le arde algo, pues les conviene ponérsela, ¿no? Era una idea que tenía, pues de broma, porque para los que no me conocen así personalmente, soy muy bromista. O sea, soy muy bromista, me gusta echar relajo, no me tomo las cosas tan en serio. eh, y bueno, pues trato de mantener los videos aquí con cierto nivel de protocolo y no sacar esa parte tan bromista y tan carrilluda como decimos aquí en México, ¿no? Que me gusta andar cabuleando luego a la gente, ¿no? Porque ahora pues se tiene que ser políticamente correcto, ¿no? En todo, todos tienen que ser políticamente correctos. Tenemos que hablar de cierta manera para no insultar a fulanos de tal o a cierta comunidad. Y ya uno dice algo y no, hombre, la gente lo interpreta de una manera o de otra. Las personas empiezan a hacer sus propias ideas, sus propias teorías de lo que uno dice. O uno dice algo y ya lo sacan de contexto y ya uno le empiezan a inventar cosas que uno ni dijo. Y pues así es esto, ¿sí? Así es esto de la vida pública en internet. Y pues también así yo veo las personas que tienen todavía más fama, pues se tienen que cuidar mucho de todo lo que dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, hay que tratar de mantener este canal lo más equilibrado posible y lo más políticamente correcto posible, ¿no? Yo quisiera hablarles un poco de lo que ha sido esta experiencia de pasar pues ya tantos años sufriendo los embates de la violencia, ¿sí? Y un poco cómo ha sido el proceso, ¿sí?, de la descomposición nacional, ¿sí?, de México, porque fíjense, me han llegado comentarios de otros países y personas me han escrito que pues que no creían o no creen que sea tan peligroso México o que esté así, ¿no? Bueno, pues revisen las estadísticas nacionales y también a nivel internacional de la cantidad de homicidios, de extorsión. Hemos sido el número 1 en homicidio a nivel mundial, hemos sido el número 1 en secuestro, o sea, y luego pues el nivel de brutalidad del crimen organizado y del crimen no organizado ya va más allá de cualquier cosa. Y quisiera yo compartirles un poco, como les decía, de una forma muy breve, el proceso y la historia de cómo se fue dando esto, ¿sí?, en mi propia perspectiva. Creo que va a ser interesante. En los años 90 aproximadamente empezó el run de los carteles. Siempre ha habido, ¿sí?, narcos, capos, mafia, siempre ha habido. Y colusión con el gobierno, siempre. Pero había un cierto ecosistema, o sea, había un cierto equilibrio donde pues, sí había narcotráfico, había ciertas cosas, pero no era este nivel para nada de violencia, ¿sí? Empieza a pasar el tiempo, ¿sí?, y empieza los primeros atisbos de violencia extrema. Fíjense, empieza a nivel nacional, que nosotros empezamos a entrar como mexicanos, que sí estaba muy feo.
Fíjense que fue con algo que se llamaba en su época, que le dijeron las muertas de Juárez. Empezaron a desaparecer cantidades de mujeres en Ciudad Juárez, que es una zona fronteriza, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Y empezaron a desaparecer mujeres. Y empezó a ser pues noticia y preocupación de mucha gente. Pero era como aislado, o sea, era como en Ciudad Juárez el problema. El resto del país, pues había problemas, había cosas, pero había cierta tranquilidad, ¿sí? De ahí se enlaza con guerras internas de narcotráfico en el norte del país. ¿Sí? Diferentes carteles que empiezan a tratar de dominar las rutas del trasiego de drogas. Y las personas que vivimos en el centro del país o en el sur, pues nos enterábamos de que en el norte del país pues estaba muy peligroso. Muy peligroso, que era prácticamente una zona de guerra. Empezaron a llegar imágenes, nos llegaban imágenes por noticias, las redes no estaban tan prendidas, pero pues nos alcanzamos a enterar, las personas que vivimos en el centro y sur del país, de que pues, el norte del país estaba realmente peligroso. Sí. Estaba como muy localizada la guerra y nosotros pues yo por ejemplo personalmente pues vivía ya en Morelos. Morelos estaba muy tranquilo, o sea, pasaban cosas. Hubo una época donde hubo mucho secuestro, pero fue un momento así específico de unos 6-7 meses, una cosa así, y luego paró el secuestro, ¿sí? Esta época de secuestro se enlazó con una época de secuestro también en la Ciudad de México y en otros lugares donde pues empezaron a secuestrar a la gente, y empezó el tema de que les cortaban extremidades a las personas para mandarlas como pruebas de vida a sus familiares, para que los familiares no pagaran rápido, ¿no? O sea, era un acto de terror, ¿no? Causar terror a los familiares de las víctimas para que pagaran rápido. Y eso ya nos causaba un gran escándalo a muchos mexicanos, ya era como todo un tema feo, ¿no? Pero seguía siendo como muy localizado, ¿sí? ¿Qué sucede? Entra la administración de Felipe Calderón, un expresidente de México, y decide hacer una guerra frontal contra el narcotráfico. En realidad no fue una guerra frontal contra el narcotráfico, fue una guerra contra ciertos carteles del narcotráfico para darle el monopolio del narcotráfico al cartel del Chapo Guzmán. Eso fue lo que hizo Felipe Calderón, quiso monopolizar, tal vez él no quería tener ganancias del narcotráfico, pero se le ocurrió la maravillosa idea de monopolizar, o sea, que en vez de que haya 7 carteles, pues que haya uno solo. Pues grave error, porque vamos a decir que desequilibró todo el ecosistema delincuencial. Había un ecosistema, o sea, una jungla determinada donde ciertos carteles estaban en un lugar, otros carteles estaban en otro lugar, y cada quien haciendo su negocio y cierta paz relativa, ¿sí? Pero llega este personaje y mete en jaque el ecosistema delincuencial, que es como un ecosistema, lo rompe y se viene la guerra. ¿Qué sucede? Que la guerra finalmente empieza en Morelos, ¿sí? Matan a una pieza clave aquí en Morelos, llega la Marina, el Ejército, y pues matan a una pieza clave de ese ecosistema, de ese equilibrio, ¿sí? El famoso, el Barbas le decía. Y pues, ¿qué sucede? Se viene la guerra, o sea, se prende la guerra, se viene la guerra, y a nosotros nos tocó a todos los que vivimos en Morelos. Había tanques en las calles, había toque de queda. Empezaron a aparecer, cosa que nunca había sucedido aquí, colgados en los puentes, decapitados, cabezas, cuerpos, o sea, destazados. Y de ahí empezó a escalar y escalar y escalar y escalar, a tal punto que donde yo, por ejemplo, vivía antes, yo veía pasar las camionetas con los fulanos, con las ametralladoras de fuera, armas largas, etcétera. Y yo al menos empecé a tener noticias de gente muy cercana a nosotros, amigos,
parientes, etcétera, que empezaron a tener problemas, o sea, secuestrados, que lo apuñalaron, que lo mataron a golpes, que le pidieron dinero en su negocio y no lo dio y entonces lo balacearon, y que ahora al de la farmacia ya le quemaron al hijo vivo, o sea, empezó la barbarie, ¿sí? De ahí se enlaza con un nivel de secuestro altísimo, donde ¿qué empezó a suceder? Se empiezan a llevar a las mamás y a los niños aquí donde yo vivía, ¿sí? Se empiezan a llevar a las mamás y a los niños. A la hora de la escuela la mamá iba a dejar a sus hijos, 8 de la mañana, llegaba una camioneta y en medio ahí cuando estaban bajando a los niños todo, agarraban a la mamá y se la llevaban, ¿sí? O se llevaban a los niños, ¿sí? Empieza a haber tráfico de órganos, o sea, se empiezan a robar a los niños para sacarle los órganos, para prostituirlos o prostituir a las niñas. O sea, se desató el infierno. Se desató el infierno, y ese infierno a final de cuentas no ha parado. No ha parado. Llevamos aquí los mexicanos, aquí en Morelos, pues no sé, más de 9 años y medio, 10, viviendo en medio del infierno, donde no para, o sea, no para las malas noticias, los acontecimientos y las experiencias directas e indirectas que estamos viviendo son constantes en términos de violencia, de barbarie, de impunidad, muchísima impunidad, corrupción al más alto nivel. Y ese ha sido el proceso, o sea, fue un proceso personal de ver que la guerra estaba en el norte del país y de repente la guerra se vino literalmente a la puerta de mi casa. O sea, donde yo vivía ejecutaron a 2 personas, ¿sí? A 2 personas las ejecutaron, ¿sí? Escuchamos los balazos y mataron a 2 chavos ahí, ¿sí? Yo tuve encuentros, ¿sí?, muy fuertes, ¿sí?, con personas, vamos a decirlo así, ¿sí?, muy malas, ¿sí? Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, ya son muchos años viviendo esta triste realidad en el país, ¿sí?, de víctimas y víctimas y víctimas y víctimas y más víctimas y más víctimas, y no paran las víctimas, no para la sangre, no para, ¿sí? Y además viviendo totalmente desprotegidos, total y absolutamente desprotegidos los ciudadanos, ¿sí? Yo me he tenido que defender solo, yo he tenido que defender a mi familia. Yo salvé a mi familia de un potencial secuestro, para decirles nada más así. Agarré a balazos a 2 güeyes, ¿sí? O sea, digo, para que vean que pues esto no es un juego, ¿sí? Y para mí, pues lo que yo enseño, lo que hago y por qué lo hago, no es un juego, ¿sí? Si no saben, si no han vivido lo que yo he vivido, y no digo yo, sino lo que hemos vivido muchos mexicanos, día a día, si no han estado en nuestros zapatos, no saben el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el nivel de miedo, de alerta, incluso hasta de paranoia que vives constantemente, ¿sí? Y no nada más por ti, sino con el miedo que le vaya a pasar algo a tu familia, que eso es lo más peligroso, lo más delicado, ¿sí? Te secuestran un niño o una niña y no la vuelves a ver. No la vuelves a ver. Así se los pongo, ¿sí? O sea, a ese nivel, ¿sí? Es realmente muy peligroso. Y ahora está igual, si no es que peor. O sea, no para. Entonces no es un juego. Y ese es el proceso que he estado viviendo y que sigo viviendo ya por más de 10 años. 9, 10 años. Para que se den una idea, ¿eh? Suerte.